Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El amor de Dios. Hace mucho tiempo vivía una familia de conejos. El conejito había crecido lo suficiente como para poder hablar con fluidez y se veía adorable y muy bonito. Un día, mientras el papá conejo y el conejito caminaban por el campo, disfrutando del cálido sol primaveral, el conejito le habló a su padre. «Papá, ¿me amas mucho? Por supuesto, te amo mucho». «Entonces, ¿me amas así de mucho?», y extendió los brazos. Como era un bebé, por más que extendiera los brazos, no se extendían mucho. Entonces, el padre extendió los brazos diciendo, «Te amo aún más que esto», lo que le pareció increíblemente más grande al conejito. Pensando en ello, el conejito sentía que él amaba más a su padre. Sin embargo, al comparar sus brazos extendidos con los de su padre, los suyos ni siquiera llegaban a la mitad de ancho. Así que, pensando, ¿cómo puedo demostrarle que yo lo amo más?, empezó a dar pequeños brincos. Mientras decía, «Te amo así de alto», trataba de saltar lo más alto posible, pero como era un bebé, aún no había desarrollado mucho los músculos de las piernas y no podía saltar muy alto. «Papá, ¿cuánto me amas?», preguntó. El padre conejo comenzó a saltar diciendo, «Mi amor por ti es así de grande», saltando tan alto que sus orejas podían tocar las ramas altas de un árbol. Aunque el bebé sentía que amaba a su padre con la misma intensidad, no podía alcanzar la medida del amor de su padre, sin importar cuánto lo intentara. Lo que quiero transmitirles a todos ustedes a través de esta pequeña historia es que no importa cuánto amemos a Dios, no podemos ni siquiera alcanzar la mitad, ni la décima parte, ni la centésima parte del amor que Dios nos concede. Me topé con esta historia en un libro para niños. Independientemente de cuánto amen los hijos a sus padres, su capacidad para mostrar amor es limitado. Pero el amor de un padre y una madre, aunque se muestre modestamente, es siempre grande e incalculable. Esto quiere decir que no se puede comparar la altura de su amor, no pueden comparar la anchura de su amor. Por lo tanto, hoy tomémonos un tiempo para aprender que cuando comprendamos de forma correcta el amor de Dios, podremos avanzar rápidamente hacia la culminación del Evangelio y guardar fielmente todos los decretos, ordenanzas y leyes que Dios nos ha mandado guardar bajo su gracia. En esta época, si alguien no comprende correctamente el amor de Dios y se limita a asistir a la iglesia, predicar o participar en las actividades del Evangelio, no soportará por mucho tiempo y caerá inevitablemente en el agotamiento. Por otro lado, si entendemos correctamente el amor de Dios y llevamos a cabo el Evangelio, creo que podremos continuar esta obra del Evangelio durante unos 100 o incluso unos 1000 años. De otra manera, terminará siendo un Evangelio predicado únicamente por nuestro propio gozo y satisfacción. No podremos evitar hacerlo sin entender el verdadero Evangelio que Dios desea ni su significado. Después, sin poder evitarlo, aparecerá rápidamente la fatiga, haciéndonos sentir cansados, enfrentar dificultades y experimentar infelicidad. Por lo tanto, debemos descubrir continuamente el amor de Dios Padre y Dios Madre en todas las enseñanzas de la Biblia y recorrer fielmente el camino del Evangelio con un corazón lleno de gozo y gratitud. Estudiemos acerca del amor de Dios yendo al libro de Juan capítulo 3, versículo 16.
Veamos el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amaba mucho al mundo y a sus hijos en el mundo. Por ello, vino a esta tierra como el unigénito, sacrificando su propio cuerpo en la cruz por sus hijos y derramando su preciosa sangre, a fin de que podamos estar en condiciones de recibir el perdón de los pecados y la salvación. ¿No es así? Por lo tanto, la enseñanza dada en Juan capítulo 3 es que Dios aprecia y ama a su pueblo, a sus hijos que están en el mundo. A través de Isaías capítulo 53, examinemos en detalle cómo Dios amaba a sus hijos. Veamos el libro de Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aquí, en las profecías de Isaías, se describe la escena en la que Dios fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, por amor a sus hijos. A través de la profecía de Isaías, podemos ver que tanto Dios Padre como Dios Madre llevaron sobre sí mismos todos los pecados de sus hijos, viviendo mientras llevaban este peso sobre ellos. Nadie nos ha enseñado esto ni nos habló de ello antes, pero Dios, desde este punto de vista,
se ha esforzado por guiar y salvar a todos sus hijos. La Biblia dice que Él mismo llevó todas nuestras iniquidades. Hay muchos mandamientos en la Biblia, pero ¿cuál dice que es el gran mandamiento? Vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 35. Capítulo 22, versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Comparado con lo que Dios nos concede, no podemos alcanzar la anchura de su amor, por más que extendamos nuestros brazos. Comparado con lo que Dios nos concede, no podemos acercarnos a la altura de su amor, sin importar qué tan alto saltemos para expresar nuestro amor. Dios cargó con todos nuestros pecados e iniquidades sin decir nunca. Es angustiante, aún en el sufrimiento, o es difícil, aún en las dificultades. Dios derramó todo únicamente para salvar a sus hijos de sus pecados. Por consiguiente, ¿qué nos dice Mateo capítulo 22 que hagamos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Por supuesto, en este gran mandamiento también está el significado de su carne y su sangre de la Pascua del Nuevo Pacto. Pero por encima de todo, necesitamos llevar a cabo el Evangelio entendiendo adecuadamente el amor del Padre y la Madre, y teniendo fe en ellos para que podamos actuar con fe absoluta. ¿No podríamos entonces seguir verdaderamente el camino de Dios, no con una fe que pretende ser vista por los demás o que espera el reconocimiento de alguien, sino como una relación entre Dios y nosotros mismos? La Biblia nos enseña: amarás al Señor tu Dios. Este es el primer y más grande mandamiento, instándonos a poseer primero la fe que sabe amar a Dios. Cuando enfrentamos la más mínima dificultad, decimos: es difícil, es doloroso, sintiéndonos oprimidos solo porque no podemos hacer todo como lo deseamos. Tener tales pensamientos parece ser la naturaleza humana. Sin embargo, teniendo en cuenta que Dios renunció a hacer todo lo que deseaba por causa de nosotros y dedicó toda su vida a salvar a sus hijos, no debemos limitarnos a comprender el inmenso sacrificio y amor de nuestro Padre y nuestra Madre solo en términos de la preciosa sangre derramada en la cruz. Debemos considerar que existimos hoy y que la verdad del nuevo pacto nació mediante un sacrificio aún mayor. Sin importar cuánto amemos al Padre y a la Madre con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y toda nuestra alma, Dios siempre nos trata con un amor mucho más grande que el nuestro y con un amor más alto que el amor que le tenemos a Él. Debemos asegurarnos de nunca olvidar esto. Si entendemos completamente el amor de nuestros padres celestiales, recuperamos nuestro estado original, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 15, ¿qué dice que sucederá en el último instante? Todos seremos transformados en un momento. El día glorioso en que nuestros cuerpos mortales serán transformados repentinamente en cuerpos inmortales debe llegar rápidamente. Y el factor más crucial para ello es entender y comprender correctamente el amor de Dios. Para permitirnos caminar el sendero del Padre y experimentar el camino de la Madre, Dios nos ha dado la misión de la predicación. ¿No es así?
todos los santos del mundo están llevando a cabo esta obra con diligencia, ya sea en entornos más favorables o menos favorables. La situación y ubicación de todos varía, pero personalmente creo que aquellos que predican el Evangelio en lugares más desafiantes pueden sentir el amor de Dios con más intensidad. Por supuesto, llevar a cabo la obra del Evangelio en un entorno favorable es bueno, pero cuando hacemos la obra del Evangelio en condiciones más desafiantes, podemos aprender y apreciar plenamente el sacrificio del Padre y las dificultades de la Madre en los primeros días. Por lo tanto, el título del sermón de hoy es El amor de Dios. Ya que los santos de la iglesia primitiva comprendían profundamente el amor de Dios, consideraban un gran honor enfrentar el martirio en los anfiteatros romanos, cuando eran sometidos a numerosas tribulaciones y persecuciones, incluso en momentos en que los tiranos romanos alimentaban a los leones con los cristianos. Abramos el capítulo 20 de Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo pudo tener este tipo de fe cuando entendió completamente el amor de Dios en Cristo. Habiendo comprendido el amor de Dios, él podía hablar como si dar su vida por el Evangelio fuera algo pequeño. Pasemos al capítulo 21. Veamos el capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Tanto la mentalidad del apóstol Pablo como la fe de los santos de la iglesia primitiva mostraron constantemente un gran amor por Dios. Solo por el hecho de creer en Jesús, se enfrentaron a diversos castigos a escala nacional, incluso a ser utilizados como velas humanas, pero no tenían ninguna intención de tratar de evitar tal castigo. Por el contrario, decía: cuán grande es el amor que Dios nos ha prodigado. Tenían el anhelo de Cristo y la esperanza del reino de Dios prometido por Él. Su fe siempre se centró en enseñanzas como: nunca deben perder su fe, aunque alguien trate de quitársela, pues el eterno reino de los cielos será suyo. Fueron escarnecidos, azotados, encadenados y encarcelados, apedreados, aserrados, muertos a espada, viviendo en la pobreza, la aflicción y el maltrato. Tales situaciones no tienen ni una décima o centésima parte de probabilidad de producirse entre nosotros ahora. En esta época, Dios ha reducido el alcance de la persecución que experimentó la iglesia primitiva. Incluso en tales circunstancias, su fe permaneció inquebrantable, porque todos los días recordaban y sentían el amor que Dios les había concedido. Por lo tanto,
sin importar cuánto experimentaran la persecución y las dificultades, no podían abandonar su camino de fe hacia Dios. Echemos un vistazo más de cerca a la situación y condición de la iglesia primitiva. Veamos el libro de Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada en el mundo que pueda romper el vínculo de amor que es la conexión entre Dios y nosotros. Como los miembros de la iglesia primitiva entendieron esto, estaban dispuestos a recorrer el camino de la fe que no iba acompañado de una vida cómoda y fácil. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Incluso en las galaxias, que suman cientos de miles de millones, ya hay una enorme cantidad de estrellas similares a la Tierra y al Sol. Hay hasta 200.000 millones de estrellas, lo que hace que la existencia de la Tierra parezca insignificante. Sin embargo, el Padre y la Madre Celestiales han venido a esta Tierra por nosotros. El solo hecho de que hayan venido es una lección de humildad y nos llena de gratitud. Los santos de la iglesia primitiva se dieron cuenta de que nada en el mundo podía separarlos del amor de Cristo, por más precioso que fuera, ya que entendieron correctamente el espíritu de amor y el amor por Dios. ¿Qué ganaron? Ganaron fe. ¿Qué más ganaron? Ganaron esperanza en el reino de los cielos. Debemos amar a Dios. Sin amor por Dios, nuestra fe no puede crecer y la esperanza no puede surgir. Por tanto, ¿cómo debemos amar al Señor nuestro Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Jesús dijo: este es el primero y grande mandamiento. Si el amor que Dios nos ha otorgado no está en nosotros y no se comprende, nunca podremos recorrer este camino de la fe. Como Judas Iscariote, traicionaremos a mitad de camino, o no completaremos el camino del Evangelio hasta el final, huyendo al mundo. Solo terminaremos cayendo en la trampa de esa fe necia. Aunque Dios pudo haber disfrutado de una vida verdaderamente pacífica en el cielo, vino a esta tierra y tomó el tabernáculo de la carne. Esto significa su determinación de sufrir por nosotros. A pesar del ridículo, el desprecio y la difamación de la gente del mundo, el Padre y la Madre decidieron protegernos hasta el final. Los santos de la iglesia primitiva entendieron que su misma existencia era posible gracias a su santo sacrificio y amor. Fue gracias a este conocimiento que pudieron tener una fe de la que el mundo no era digno. También en esta época hemos recibido la gran misión de Dios de predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como vimos anteriormente en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo consideraba su vida como nada para cumplir plenamente la misión de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El apóstol Pablo enfatizó
que nada en este mundo podría jamás separarnos del amor de Cristo. Habló de lo inimaginable que es sugerir abandonar un amor tan inmenso y profundo que Dios nos ha concedido, o tratarlo como si no fuera nada. Por esta razón, los apóstoles y profetas, junto con todos los santos de la iglesia primitiva, no temían a ninguna desventaja social ni a riesgo alguno. Si no entendemos el amor de Dios, podemos rendirnos con facilidad. Sin saber lo que el Padre y la Madre han hecho por nosotros, solo pensaremos, hoy es sábado, así que debo ir a la iglesia. Y solo iremos, no por nuestra salvación ni el perdón de pecados, sino para ver el rostro de nuestros encargados. Creo que esta es una dirección equivocada. Seguros del amor de Dios, debemos preguntarnos, ¿cómo nos guía Dios? ¿Qué clase de gloria abandonó en el cielo para venir a esta tierra? ¿Qué camino de sacrificio recorrió para la expiación de nuestros pecados? Debemos considerar estas cosas una por una, tal como está escrito en Romanos capítulo 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Independientemente de las pruebas, dificultades o persecuciones que se presenten en el camino, si siempre recordamos el amor de Dios, Él prometió guiarnos a todos de regreso a nuestra eterna patria celestial. El nuevo pacto es precisamente donde se resumen todas esas enseñanzas, ¿verdad? En la verdad del nuevo pacto se halla la sangre del sacrificio que manifiesta el amor de Dios, y en ella está presente la carne de Cristo, ya que el amor que salva a sus hijos a través de su carne y su sangre se encuentra en la verdad del nuevo pacto. Debemos valorar y observar fielmente sus decretos, ordenanzas y leyes hasta el fin de los tiempos. Tengamos siempre un corazón agradecido por el inmenso amor de Dios dentro del nuevo pacto, y lleguemos a esta comprensión como está escrito en Romanos capítulo 8. Absolutamente nada en el mundo podrá separarnos del amor de Cristo. ¿Cuánto nos debe amar y apreciar Dios para haber venido a esta tierra? ¿Por qué Dios se convirtió en el sacrificio por nosotros en numerosas ocasiones a lo largo de los 1500 años de historia del Antiguo Testamento? Es por esos numerosos sacrificios que se estableció el nuevo pacto. Hermanos, el nuevo pacto no fue creado de la nada. No fue creado de repente un día en el aposento alto de Marcos con las palabras: «Este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre del nuevo pacto». Desde el punto de vista físico, puede parecer así, pero en el mundo espiritual, las condiciones para establecer el nuevo pacto se cumplieron finalmente mediante los innumerables dolores, sacrificios y el derramamiento de su sangre. Cuando consideramos las ordenanzas de los sacrificios en el Antiguo Testamento y todos los actos de fe de los apóstoles en el Nuevo Testamento, vemos que la fe surgió del perfecto amor por Dios, y a través de aquella fe pudieron albergar esperanza en el reino de los cielos. Por lo tanto, espero que nuestra fe no se enfríe debido a las difamaciones u obstáculos que nos rodean, sino que se fortalezca cada día a través de nuestro amor por Dios. No importa cuán grande sea nuestro amor por Dios, solo puede ser tan ancho como un conejito que extiende sus brazos. No importa lo alto que digamos que es nuestro amor por Dios, no puede superar la altura del salto de un conejo bebé. Sin embargo,
Aunque Dios nos da su inmenso amor, no hizo alarde de ello. Si dijera cada día, los he amado así de mucho, podríamos sentirnos abrumados por la magnitud y la cantidad de su amor. Dios nos ha apreciado y nos ha amado en silencio, sin decir una sola palabra. Debemos seguir descubriendo esto preguntándonos, ¿qué podemos hacer por el Padre y la Madre? ¿Cómo podemos darles alegría? ¿Y cómo podemos darles gloria? Siempre debemos tener en cuenta estas preguntas y esforzarnos por ser transformados de nuevo en el estado glorioso que una vez disfrutamos. Los aspectos más importantes son el amor del Padre y el amor de la Madre. Cuando comprendamos el amor del Padre y la Madre, podremos ser transformados en nuestro hermoso estado original, el de los ángeles eternos. Esperando que ustedes y yo tomemos la delantera para salvar al mundo con fe, amor y esperanza 7 veces más fuertes que la de los santos de la iglesia primitiva, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.